Sí, profesor, una cámara. Ay, Donato no quiere, está regalando premio. Una cámara de vigilancia que no sé cómo la voy a usar. Muy bien. Buenas tardes con todos. Profesor, ¿nos escucha? Profesor. Uy, no nos escucha, creo. Uy, ahora. Profe. Profesor. Profesor. Profe. ¿Nos logra escuchar? Profesor, ¿nos escucha? No se escucha. No nos escucha. ¿Qué está haciendo? Ya sé por qué lo buscan. Profesor, ¿nos logra escuchar? Profesor. Profe. Profe, su audio está mal, no lo escuchamos. Profesor, ¿nos logra escuchar a todos? A ver. ¿Me escucha, no, Donato? Ahora sí, profe. No. Ya. Sí, ahora sí. Jessica, ¿sí me escucha, Ahora no? sí, profe. Sí, profe. Ya. A ver, a ver. ¿Quién me proyectó la semana pasada el video? ¿Quién fue? ¿El profe? Yo sí le escucho. Ya. ¿Sí me escucha? ¿Está bien? ¿Cómo es que no escucha? Sí, profe, ahora sí le escuchamos, antes no le escuchábamos. Ya. Ya, si alguien por ahí se ofrece antes que acabe la clase o entre media hora, me pasa la voz, lo ubica en YouTube. Me avisa, ¿ya? A ver, comenzamos antes de proyectar el PPT. Nosotros hemos hablado en la última clase referente a la independencia. ¿Ya? Hemos hablado sobre la Junta de Gobierno. Hablamos de la crisis española del siglo XIX. ¿Ya? Hablamos sobre la invasión napoleónica. Hablamos de Fernando VII. Justamente hablamos de que aquí en América
a imitación de lo que se dio en Europa, se formaron juntas de gobierno. La pregunta es, ¿en el Perú se formó junta de gobierno o no? ¿Sí o no? ¿En el Perú se formó junta de gobierno, sí o no? No se formó junta de gobierno. Hubieron dos lugares en América que no se formaron junta de gobiernos. Uno fue México y otro fue Perú. Hubo un intento, pero no prosperó. ¿Ya? Ahora, ¿cuál fue la única junta de gobierno que no fue derrotada por el virrey del Perú, conocido como Abascal? ¿Cuál fue? ¿Cómo se llamó esta junta de gobierno? Hubieron varias juntas, Quito, Santa Fe, Bogotá, Chuquisaca y otras más. Pero ¿cuál fue la única junta que no fue derrotada por el virrey Abascal? ¿Mm? Es más, en esa junta se va a formar... Claro, Buenos Aires. Buenos Aires no fue derrotado. De ahí hemos hablado nosotros sobre los precursores. Hemos hablado precursores. Algunos eran separatistas, otros eran reformistas. Aquí me dice un precursor separatista. No, ya los chicos me conocen. Estamos primero de la introducción, después coloco la imagen. Aquí me dice un nombre de precursor separatista. Ya. Ahora, de un precursor reformista. Un reformista, ¿quién sería? ¿Quién sería? Ricardo Guzmán es separatista. ¿Cómo se llama el gobierno de don José de San Martín? ¿Cómo se llama su gobierno? El gobierno de José de San Martín, ¿cómo se llama? Y un nombre que comienza con P. Claro, el protectorado. Ahora, San Martín dio una ley en el protectorado que se llama la ley de vientres. ¿A quiénes va dirigida esa ley? ¿Quiénes se van a beneficiar de esa ley? ¿Quiénes se benefician de esa ley? Los esclavos. ¿Todos los esclavos o algunos esclavos? Claro, algunos. Ahora, por si acaso, yo te comenté que ya están utilizando esta palabra y he visto en el simulacro que este fin de semana tomó San Marcos, utiliza esta palabra. Es lo mismo, ¿ah? Por si acaso. ¿Ya? A ver. Entramos a la República. Es más, durante el gobierno de San Martín hubo un debate. Debate para determinar qué queríamos nosotros, o monarquía o república. ¿Qué ganó? República. Eso es lo que se estableció. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Ya? Entonces, ahora sí proyectamos. Me confirman si se ve. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ajá.
Me confirman si se ve toda la pantalla. ¿Se ve? Sí se ve, profe. Sí, profe. ¿Se ve o no se ve? Sí se ve. ¿Lucero se ve? Sí, profe, sí se ve. Uy, Lucero no ha venido. Seguimos. A ver. Profe, ¿nos escucha? Esta es No. de la República No. Peruana. Son No. algunos acontecimientos que uno va a estudiar. ¿Ya? Siglo XIX. Nosotros sabemos muy bien que después de la lucha por la independencia, los que lucharon en Ayacucho sobre todo, que tienen formación militar, son los que van a ser los primeros gobernantes. Bastare llama a esto caudillismo militar o primer militarismo. ¿Ya? Durante esta etapa vas a ver el liderazgo que tiene el militar. Ser militar es un mecanismo para tener más beneficios. No había una élite criolla bien constituida, bien formada, como para asumir esta responsabilidad de ser los gobernantes del país. Además, la independencia había dejado a muchas familias muy endeudadas, aún no se comprometieron, estando a favor de los patriotas o en contra de los patriotas. Recuerda que algunos, siendo de familia muy acaudalada, apoyaron a los españoles, apoyaron a los que eran en este momento la figura más importante, que era el virrey. Entonces, a esos elementos característicos Profesor, de la primera etapa post batalla de Cucho, Bastare lo llama Profesor, ¿nos logra primer escuchar? militarismo. ¿Ya? Profe, ¿nos escucha? profesor, Uy. Profe Donato, dígale. Acá tenemos un par de características, ¿ya? Por ejemplo, cuando el Perú se independiza y nace la República, hay muchas cosas que se heredan de la colonia, como por ejemplo la forma de explotación, el tributo que pagaba el indígena, el sistema del latifundio. Teníamos deuda entre los peruanos, pero también teníamos una deuda externa. Al mismo tiempo había una marginación, una exclusión al indio, había una fuerte presencia del costumbrismo en la naciente república. Los que eran afros, antiguamente conocidos como esclavos, no tenían los derechos como tales, estaba limitada. Entonces, esto sin incluir el tema de la educación. Y a nivel territorial había dos principios que tienen que ver con la frontera. La primera se refiere a lo que llamas la frontera que tuvo el Perú desde 1810, debería mantenerlo. Lo que has poseído lo seguirás poseyendo, ¿no? Y otro derecho limítrofe era la elección del pueblo con quién quedarse. Pero también hemos hablado de que la mayor cantidad de cosas que se venden desde el Callao lo compraban los ingleses. A lo largo de la República vas a tener dos tendencias. Una tendencia donde el Estado peruano va a buscar protegerse ante lo que se ingresa como producto foráneo. Y va a haber una tendencia posterior donde se va a buscar igualdad, que sea la competencia la que se imponga. A lo largo del siglo XIX vas a encontrar esa dinámica, incluso en el siglo XX también. Por otro lado, encontramos que ser militar, hacer carrera militar implicaba incluso ser presidente de la República. Si querías tener un rango o un cargo público, era más fácil siendo militar.
incluso siendo gobernador, siendo alcalde, en el lugar más alejado de la capital, tenía, en muchos de los casos, un origen por tu formación militar. Y también en esta naciente república ibas a encontrar una disputa entre los que auspiciaban los conservadores y los que auspiciaban los liberales. Había muchos temas, y esos temas claramente se demuestran cuando se elaboraba una constitución. Porque como tú sabes, por cívica, y te lo hará explicar el profesor respectivo, nuestra constitución tiene aspectos que están ligados más a la vida política, por el Estado, derechos y deberes, sanciones, excepciones, entre otras cosas. Y justamente, si uno está de acuerdo o en desacuerdo, eso se expresa claramente cuando uno aprueba una constitución. Y eso está estipulado ahí, literalmente. También, cuando nace el Perú como república, las mismas constituciones que se elaboran no permanecen por mucho tiempo. 20, 30 años. Nuevo político, nuevo caudillo, auspicia una nueva constitución, lo cambia. Y en algunos casos, eso es generado por un golpe de Estado. Lo han sacado el anterior gobernante por golpe de Estado. Entonces, este es, en conjunto, las principales características de la naciente República Peruana. Seguimos. Nuestro primer momento, llamado primer militarismo, pasa por estas etapas, ¿no? Primeros caudillos, los primeros gobernantes, una etapa de la Confederación, intento de unir Perú y Bolivia, una época de anarquía, un gobierno de bonanza de un recurso llamado guano, un periodo posterior de la guerra con España, y finalmente en el año 72, después del gobierno de Balta, que acoge la crisis económica, surge el primer gobierno civil. Por eso el inicio con la MAR y el final con Balta. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna pregunta? Profe, su volumen está bajo, profe. Profe, buenas tardes. ¿Me ¿Alguna escucha? pregunta? Profesor, ¿nos escucha? Preguntas. Profesor, su volumen. Preguntas. Profe, entre. Igual no nos va a escuchar porque tiene volumen. No nos va a escuchar, está en volumen cero. ¿Alguien Preguntas. tiene Anda estudio o su algo? volumen. Justo hoy no cambia la pantalla. Y no cambia de pantalla. ¿Alguna profe. pregunta? ¿Alguien tiene su número para Preguntas por escribir ahí. aunque sea? Preguntas. ¿Hay preguntas? Gente, creo que tampoco le llega la notificación de la manito levantada. No le llega, ¿no? Por el volumen. No, no. Vamos a ver si hay una No, qué pregunta. raro. ¿Ya? Ahí te va a cambiar la pantalla, va a cambiar. Ah, sí, sí. Ya, Preguntas. A ver. Profe, ¿nos escucha? Sí, si Profe, prendes el audio mejor tú ya, Lucera, te voy a agradecer bastante. Sí, Lucera, te escucho. ¿Sí nos escucha entonces, profe? Profe. Sí, Lucero. Te Ah, No, no porque nos hace escucha. rato le estamos hablando, pero no nos escucho. No te habla. escucho, Lucero. No nos Oh, escucha el no cero. nos escucha. ¿Quién más? Flor, te escucho. Profe, suba su Edith audio. López. Profesor, Si al final sí nos escucha o no Tiene- nos escucha. estamos hablando y usted no nos está llegando a escuchar, profesor. Solo se escucha acá en la reunión. Ah, no le llega lo que Ahí estamos está, llegando a ya, ya. conversar. Ya. Ahora sí. Ahora, profe. Estaba al cero. Ahora Ya, sí ya. nos escucha, profesor. A ver, que estaban acá y alguien lo movió. Ya entró un pericotito acá travieso. ¿No escuché nada del anterior? ¿Ya nos puede escuchar, profesor? Sí, sí hemos escuchado su clase. No, la profe. anterior, disculpa, el anterior sí me escucharon, ¿no? La explicación, ¿no? Sí. Sí, a usted sí, pero nosotros a usted no. Escuchamos a usted, pero usted no Profesor, escuchaba. No, a mí sí Un ratito, escucharon. chicos, un ratito. Profesor, Ah, ¿me ya. logra escuchar?
No, me escucharon en antes todo lo que hablé, ¿no? Todo lo que ha hablado, sí, sí los hemos escuchado Ya. perfectamente. Solo es que usted no nos escuchaba a nosotros. Sí, que alguien entró y movió la máquina. ¿Quién Ya, pero sí nos visualizó? escucha ahora sí. Ya, a ver, levantando la mano nuevamente los que querían preguntar. Ujú. Ya, levante. Ahora sí le escucho. ¿Quién levanta la mano? Lucero creo que levantó la mano, ¿no? No, profe, era para saber si nos escuchaba. Ya. ¿Sí? A un ratito, un ratito, 5. Ya. Gracias. Ya. Chicos, pregunten. ¿Qué pasa, chicos? La primera semana me emocioné yo. Preguntaba más. A ver, Lucero, ¿cuál es tu duda? Para que quede claro la República. Todo Estoy claro, haciendo profe. un stop en las características porque eso más viene en examen de admisión. Más que si hizo 4 hospitales, más que si se fue de viaje, más que si llegó a tal pueblo. No. O sea, la idea es las características, ¿no? ¿Me escucharon? Lucero, tú que preguntas bastante. ¿A una duda? Ya, sí, Diana Cerrón, te escucho. Profesor, en los exámenes de admisión sobre el militarismo, ¿qué más va a venir? Repite para que escuchen todos. ¿Qué más en el examen de admisión, o sea, sobre el militarismo va a venir? Ya. ¿Qué más viene? Ya. Cualquier tema de historia enfatiza mucho el aspecto de las características. Cuando haces las características, tú tienes que escribir el desarrollo del gobierno en lo económico, en lo político, en lo social, lo cultural, en lo internacional. A eso me refiero. ¿Ya? Entonces, como estás percatado, hay características económicas que exportaba, que vendía, o políticas, autoridades, su pensamiento, que propugnaban. Uno tiene que diferenciar entre lo político, lo social, lo económico y lo cultural. A veces te colocan alternativas, todos son características, pero tienes que leer qué es lo que te piden. ¿No? Si te piden un elemento económico, por más que haya una alternativa que es característica de la etapa, tú tienes que discriminar lo que no es económico, lo que no es político, dependiendo de qué es lo que te piden. Eso tienes que ser muy detalloso cuando leas y observes qué es lo que te piden. Por eso que se recomienda no mirar las claves, sino el enunciado. Teniendo el enunciado bien claro y por consecuencia uno ya va procesando su posible respuesta, eso que tú has pensado como posible respuesta está escrito, sin necesidad de que tú lo hayas mirado. Eso te dice claramente que dominas el tema. Que todo lo contrario sería que tú mires la alternativa y después mires lo que te están preguntando. Eso demuestra más inseguridad, ¿no? Entonces, eso es lo que te podría comentar, ¿ya? Ya en las preguntas, cuando desarrollemos, te vas a percatar de ese punto que acabo de detallar, valga la redundancia, con mayor detalle, ¿ya? ¿Alguien más por ahí? A ver, yo me acuerdo las preguntones, les voy a preguntar, ¿ya? La idea es que pregunten, ¿ya? A ver, por acá. Astrid, prende tu audio. Y me acuerdo que también hablaba bastante. Por acá, Lucero del Cielo también hablaba bastante. También por acá, Yasumi también hablaba. También hablaba bastante. ¿Quién hablaba bastante? A ver.
Diana, prueba tu audio. Sí, profesor. Escribe a las personas que siempre hablan en mi clase, del primer día de clase. Ahí, tú que conoces todos los 5 días de la semana. En el chat. Tú conoces quienes hablan y hablaban. Ahorita me escapé. Ya, por ahí. Ahí está. Le doy un regalo virtual a quien escribe por menos 10 personas que siempre escriben y han preguntado durante todo el ciclo. Acá. A ver, mientras que va pensando tu compañero Lucero. Es bueno saber quién fue primero. Ya. Esto no significa que voy a discriminar al decirte que eso no te van a preguntar. El primer gobernante por una constitución en vigencia es José de la Mata. Pero el que ejerció el poder, pero sin ser un presidente constitucional, o sea, no había la vigencia de la constitución, es Ribagüero. Una cosa es ejercer el poder cuando hay una vigente constitución. O cuando se ha suspendido ya no es lo mismo. O cuando no hay constitución tampoco es lo mismo. No lo puede decir esa figura primer presidente constitucional porque no hay constitución. O de repente está suspendida la constitución. Pero son cosas diferentes. Siempre ha habido una duda, Ribagüero o la Mata. Ya, esa es la diferencia. A ver, entonces ya supongo que... Uy, perdón. Uy, vamos a continuar. Mientras que tu compañera Rosario va pensando los 10 becados. Ya. Seguimos. Uy, ¿qué te pasa, pericotitos? Ya, profe, ya está. Ya, gracias, ahí nomás lo tengo. Ya. Si tú ves una línea de tiempo, tenemos los primeros caudillos, Talamarta, Gamarra, Torregoso. ¿Ya? Hay una palabra que te permite recordar los primeros gobernantes. Se llama Lagos. La L de Lamar. La G de Agustín Gamarra. La O de Orbegoso y la S de Salaverry. ¿Ya? Ahora, después de estos gobernantes, hay una época de intentar unir Perú y Bolivia, ¿no? Ya desde el momento en el cual se gesta la independencia, notas claramente que no todos están comprometidos. Es más, hemos hablado de que en la parte sur la gente le costaba luchar por la gesta de la independencia. Es más, fue ese lugar el escenario donde el virrey se escondía más, porque la gente quería cercanía, mostraba más simpatía con el virrey que con el intento de un nuevo modelo de gobierno. Y justamente la zona que hoy conoces como Cusco, Arequipa, Puno, es una zona que hay elementos culturales muy afines, muy comunes. Son parte de como son una misma familia, ¿no? Y eso tiene una explicación. La dinámica comercial antes de la República, durante el virreinato, era distinto en esa zona que en la costa. Cuando el Perú nace como república, esa dinámica se mantiene. Tendremos un modelo diferente que llamaba república, pero la vida cotidiana del ciudadano de la zona, que se dedica, que hace, es diferente. Hasta la misma actividad, sobre todo ligado a la crianza de animales o ser más agricultor. En el caso del sur, hasta el idioma es más frecuente el que está en Puno, el que está en lo que llamamos actualmente Bolivia. Y tú refieres un poquito más atrás, hay elementos desde la época de Tiahuanaco y pasando por Tahuantinsuyo, el Collasuyo. Y en la colonia por la dinámica Potosí y la parte sureña. O sea, está más identificado con ese diseño. De ahí el cariño por formar parte de un solo bloque, que la costa no lo va a aceptar, por otra dinámica comercial. Y si no me equivoco, tu compañera, antes de que haya el desenlace de volumen,
hablaba algo, si no lo entendí mal, sobre la centralización y descentralización. Los que fomentaban de que Perú practique la descentralización eran justamente los que tenían más razones de falta de equidad en su lugar, donde siempre ha estado sobre todo la serranía, comparando Lima. Y eso es una herencia colonial. Y los que miraban que de Lima, por la posición que tenía, por los mejores lugares académicos, las mejores personas, entre comillas, eran las encargadas de dirigir el destino del país. Y que desde acá debe partir todo, al interior. Esa disputa hasta ahora nos trae problemas, ¿no? Y lo notamos nosotros. Y tú eres testigo de eso, ¿no? A veces tenemos que acercarnos a la capital por algún elemento que no hay en tu lugar de origen, ¿no? Por ejemplo, a nivel público, tienes que venir acá al hospital principal del seguro, a pesar que en tu lugar tienes hospital de seguro. Pero siempre hay unas cuestiones que no hay. De repente una maquinaria, una transfusión, de repente una operación de órgano. Tienes que cuidar a la capital. Entonces, eso es en cosas comunes como la salud. En cosas comunes como la educación también. Por ejemplo, solamente hasta más o menos unos 60 años más o menos atrás, tú podías tener acceso a educación pública a nivel primaria, pero en tu lugar de origen, encontrar un colegio de secundaria era un premio. O sea, no encontrás un colegio de nivel de secundaria muy cercana, ni mucho menos en el mismo lugar. Tenías que a veces con tu caballo, estamos mirando pues 40 minutos, una hora, en todo caso caminando, lo cual decía la distancia. Solamente hablando del tema educativo, solamente el tema educativo. Y eso, si no agregas el tema de que en las familias no miraban como atractivo pues acá la secundaria, mucho en la primaria, porque era un costo también, ¿no? Y se notaba la diferencia también. Entonces, hay notas diferencias en temas educativos de la descentralización, en temas de la salud, en temas de la pesca también, ¿no? Y otros factores ligados a la dinámica del hombre peruano en su vida cotidiana, ¿no? En la cultura también. Entonces, eso todavía se sigue dedicando. Y es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Tú tienes ahora la ventaja que en el tema educativo, por ejemplo, se está fomentando la descentralización en el acceso a la universidad, en el caso de la educación superior. Tú ahora puedes, desde tu lugar natural, no en todos los lugares, poco a poco está haciendo San Marcos, ¿no? Por acá me dijeron que alguien es de Guaramey. Hay también una sede, no de todas las carreras, pero hay una sede, una presencia. En Chancay también hay una sede. Están dejando que postulen los habitantes de la zona. Algunas carreras, no se puede todavía hasta el momento todas las carreras. Yo ya sería que todas las carreras, ¿no? En Guaral también, en Villarrica también, en Chica también, si me confundo, ¿no? Nuevas aperturas, ¿no? Y vas a tener el mismo cartón de San Marcos, ¿no? Vas a estudiar todos los cursos de una carrera que puede ser de repente economía, puede ser contabilidad, puede ser derecho, según el lugar y según también las carreras que están proponiendo en el lugar. Cosa que antes no se podía. Entonces, lógicamente es una gran crítica que se ha hecho, no ahora, desde antes, porque con eso tú puedes llamar al efecto, el Perú republicano nace. ¿Ya? Otra cosa importante, hablando de la confederación, hablando de la anarquía surge después del proceso de la confederación. Cuando la confederación fracasa,
se habla del segundo gobierno de Gamarra. Es más, el segundo gobierno de Gamarra es reconocido por los chilenos. La muerte de Gamarra, intentando unir Perú y Bolivia, originó más problemas, una anarquía, un conjunto de caudillos militares que se consideraban destinados a gobernar y entre ellos había una confrontación. Hasta que Ramón Castilla, que era ministro de Hacienda, lo que llamamos hoy Economía de Gamarra, comienza a confrontarse y logra tener una victoria sobre Vivanco y logra asumir el destino del país. Y en una época donde Perú recupera de lo que había tenido un escenario favorable, producto de un recurso llamado guano, ¿ya? El guano es el excremento, ¿ya? En castellano es sea. En quechua es guano. Mira, si tú observas ese dibujito, ¿ese lugar tiene dueño o no tiene dueño? Así nomás, a simple vista. ¿Tiene dueño o no tiene dueño? ¿Tiene dueño o no tiene dueño? El lugar, ese lugar físico, ¿tiene o no tiene? ¿Tiene o no tiene? El lugar donde están las aves, ¿tiene dueño o no? Tú vas y dices, ¿quién es el dueño de este lugar? ¿Qué te van a responder? ¿Quién es el dueño natural de ese lugar? ¿Dónde están las aves guaneras? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el propietario? ¿Tú puedes ir a colocar tu casa ahí? ¿No? ¿Quién sería el dueño? El Estado, pues. Entonces, el Estado cuando se sorprende cómo solicita a los comerciantes europeos grandes cantidades de lo que se depositaba ahí, no estaba preparado. Primero, no había gente que controle. Segundo, no sabía cuánto vender. Tercero, no sabía cómo transportar. ¿Qué le queda al Estado? Buscar intermediarios. Como un futbolista que no sabe cómo hacer un contrato, busca a su representante. A pesar de tener intermediarios, el Estado tuvo plata, más de lo que te puedes imaginar. La pregunta sería, ¿y si el Estado hubiera tenido las condiciones como para discutir un contrato con un empresario extranjero, a cuánto te vas a llevar, cuánto va a costar el transporte, cuál es la dinámica de pago? ¿Te imaginas si lo que recibía como intermediario era la cantidad mínima, el Estado, porque el representante se lleva su comisión? Entonces, más cosas de lo que te puedes haber pensado habría sido el Estado. Eso es lo que va a estar a llamar la propia falacia, porque en ese corto tiempo en el cual el Estado peruano recibía dinero por la venta de guano, no lo supo aprovechar. Ni el guano no necesita una fábrica. Tal como lo encuentras, a lo mucho tendrías una especie de malla para pulirlo, que pueden costarlas y lo vendes. Nada más. No necesitas quemar, calentar, cuadrar, nada de eso. Entonces, y por mucho tiempo los excrementos no solamente estaban en las islas de lo que llamamos hoy Chincha, y no, al frente donde está el desierto, las aves también dejaban sus deposiciones. Es más, cuando tú observas la isla, da la sensación que había otra isla encima. Pero eso que supuestamente era una isla encima era el excremento acumulado por tantos años. Y esto era muy demandado por los ingleses porque ellos querían mejores fertilizantes para sus tierras. Y en otra parte del mundo no había este recurso.
Por eso el Perú se dio el lujo de que gracias a este recurso, voy a decir al peruano, ¿cuánto te debe el Estado por ayudar a San Martín y Bolívar? Toma, te pago. Señora Sendao, ¿usted cuánto le costó su esclavo? Tome, déjele ir al esclavo. Entonces, de ahí salió la plata. No es que en su momento Ramón Castilla dijo, uy, soy buena gente, todos libres, yo pago. Se les pagó. Eso, como dice tu compañera Angeli, es una deuda interna. Muy aparte de la deuda externa que tenía el Perú. Pero también se le pagó. O sea, no tenemos deuda. Plato sobrado. Ahora, fue muy tarde después, con otro presidente, que no es militar, sino es un civil, llamado Manuel Pardi Lavalle, que se comienza a mirar en la educación un mecanismo de ayuda al Estado. Manuel Pardi Lavalle era un comerciante que ganaba por el guano, pero con el dinero del guano hizo el norte del Perú, sobre todo comprando haciendas, zonas pues de gran cultivo de caña de azúcar, formando sus bancos también. Pero sobre todo tenía otra visión. Él dice que probaba de los militares, ¿no? Él forma su primer partido, el Partido Civil. Y él y sus amigos se consideraban los hijos del país. Y él, mirando lo que se ha detallado anteriormente, comienza a plantearse la idea de que debía existir centros como formadores de futuros científicos, personas que analizaran mejor las ventajas que tiene una planta para ver qué riqueza tenemos, ¿no? Entonces, y se da cuenta que había que formar administradores. Por eso que fomenta la creación de una institución que forma administradores en San Marcos. Por eso que fomenta la idea de formar un centro donde los ingenieros se dediquen pues al tema de los ferrocarriles, al tema también de la construcción de carreteras, y por eso que hay que crear una escuela de ingeniería civil y mina. Además había que valorarse al educador y había que exigirle a los en edad escolar a que estudien hasta una determinada edad, por lo menos, de forma obligatoria. Eso es la visión que tenía Manuel Pardi Lavalle, ¿ya? Muy tarde, pero algunos se encaminó con algunos defectos. Esa es cuestión discutible, pero esa era la idea, ¿ya? Entonces, después del primer periodo y los civilistas, nos encuentra también el Perú un poquito complicado por una guerra que se va a iniciar con Chile, ¿ya? Entonces, vamos a continuar mostrando acá los primeros gobernantes. Listo, un panorama general. Ahora vamos con los detalles. El primer presidente, José de la Mar, promueve una constitución de tendencia liberal. El poder que representa es débil, lo cual dice que el Congreso es fuerte. Hay una reunión en Ayacucho que está descontento con el régimen republicano. Ellos comparaban las ventajas que tenía el ejercicio de un régimen colonial como la que tuvo España acá con el modelo que hoy ellos estaban viviendo. Y si comparabas con los dos, más era beneficioso desde su punto de vista de ellos que el modelo colonial era el mejor. Y había que buscar que retorne ese modelo. Y no están de acuerdo con la República. Discrepan. Sobre todo había un líder que se llamaba José Antonio Navala Huanchac. Ni bien hace Perú tiene problemas con las zonas fronterizas. Uno con la zona de Colombia, otro con Bolivia, ¿no? La Gran Colombia estaba dirigido por Bolívar. Y esa Gran Colombia añoraba
recuerda que todavía no existía Ecuador, ¿ah? Todo lo que vemos hoy Ecuador y lo que vemos Colombia era la Gran Colombia. Entonces, hay una zona que por razones históricas era del Perú, Guayaquil, ¿ya? Pero el Perú fue indiferente en sus primeros años a reclamarlo. Ahora, posteriormente al gobierno de la Mar, vas a encontrar el primer gobierno de Agustín Gamarra, que tuvo un gobierno más fuerte, más autoritario. Es más, lo sacó de poder Gamarra. Y para eso utilizó elementos como de dónde eres tú dónde naces tú no eres peruano, tú eres de la Gran Colombia, tú eres de Cuenca, ¿no? Y justamente en este contexto surge Colombia como nación, ¿ya? Colombia y Ecuador no eran naciones separadas, todas eran parte de la Gran Colombia. Recién, con la guerra con la Gran Colombia, con el tratado que estamos observando, la Regual, nace Colombia, nace Ecuador. Pero acá también tenemos una figura de la esposa principal de Agustín Gamarra, conocida como Pancha Garrote o la Mariscal, ¿ya? En la convención, si tú recuerdas un poquito de HU, has escuchado esa palabrita, ahí se considera que había que cambiar la Constitución por una nueva, del año 34. Esa es la que va a ser promovida por Orbegoso. Estamos en un tercer gobierno y ya surgen las fricciones, las peleas, las guerras civiles entre los mismos peruanos, de tendencia más moderada, más liberal, pero se enfrentan. Y justamente en esa zona llamada Maquinguayo es donde se van a enfrentar dos facciones, la conservadora y la liberal. Pero desde acá ya se va gestando la idea de unir Perú y Bolivia. Ahora, tira, profesor, además de lo que nos comentó, ¿por qué Santa Cruz tiene una mirada distinta a Gamarra? Gamarra es una persona que ha nacido en el Cusco. Gamarra considera que la unidad con los vecinos de la actual Bolivia es viable siempre y cuando el Perú dirija esa confederación. Ellos tuvieran la cabeza. Distinta es la mirada de Santa Cruz. Santa Cruz tiene una mirada desde Bolivia, Bolivia-Perú. ¿Quién dirige, quién obedece? Y Santa Cruz no era un desconocido, ¿eh? Santa Cruz ya la hemos visto antes, ¿no? Cuando se habla del retiro de San Martín, se forma una junta gubernativa temporal. Ahí está, pues, Aquíjano, ahí está el famoso Santa Cruz, ahí está el famoso Alvarado. Una junta temporal. Después viene Bolívar. En este contexto tenemos a la figura de Santa Cruz. Y como no hay unidad de criterios y los norteños se sienten más cercanos a los chilenos, los dos son prácticamente afines en términos comerciales, distintos a los sureños, dos bloques. El bloque de los del norte con el bloque de Chile se enfrenta a los que quieren la confederación, que son prácticamente los que están en la frontera con Bolivia, y eso origina, al menos en este contexto, la formación, que ya sabes que el desenlace es fatal. Es tan fatal que, a pesar que se formó un congreso donde nace la confederación, es en Tacna, Tacna es un lugar neutral. Ahí se forma un estado norperuano, un estado surperuano, un estado boliviano. Quienes estaban enojados con toda esta formación eran los argentinos y los chilenos. Ahora, ¿por qué? Según la política de la confederación, que era la política de puertos libres, si tú das preferencias en términos de aranceles a los comerciantes foráneos que han dirigido su barco directamente a los de la confederación, ganas, te exoneran de algún tipo de cobro. Pero si anteriormente has llegado a un puerto chileno o argentino, el cobro es diferente. Esa circunstancia que tiene que ver con elementos comerciales
es completamente rechazado por los chilenos. Eso se llama las campañas restauradoras. Para algunos académicos chilenos, esa es la primera guerra que tenemos con Chile, la primera. Para Chile esa es la segunda. Según la versión chilena es la segunda. Y pida por ¿por qué la segunda? Los chilenos consideran de que la primera oportunidad donde se pelearon con los peruanos fue cuando San Martín llegó acá al Perú. Y para ellos sería la segunda. Nosotros consideramos que hemos tenido dos rivalidades con los chilenos. La primera está acá y la segunda está en la guerra con Chile. ¿Ya? Las campañas fracasaron porque en la parte norte no querían confederación, justamente en la zona que se llama Yungay. Hay un lugar, de repente algunos conocen por acá, que se llama el Cerro Pan de Azúcar. Ahí, en esa zona, perdieron las tropas de la confederación contra las tropas que estaban lideradas por chilenos y por Santa Cruz. Cuando Santa Cruz es consciente de lo que se ha perdido, Gamarra es conocido por la figura de los militares chilenos que han formado las campañas restauradoras, y es más, lo llaman gobierno restaurador al gobierno de Gamarra. Este bueno, muy interesante, corto, pero interesante. ¿En qué sentido? Interesante porque la primera forma de vender guano se puso cuando él estaba como presidente, pero su ministro de Hacienda era Ramón Castilla. Entonces Castilla ya conoce la dinámica de qué era vender guano, pero tiene una modalidad muy interesante que era mediante la forma del arrendamiento. O sea, las islas lo alquilabas al determinado comerciante, y los nombres de los comerciantes tienen que ver. Vamos a poner mi tío Barrio Nuevo, mi apellido puede ser Quijana, puede ser de repente de la Madrid, dirías Casa de la Madrid, Caja de la Quijana. El apellido dice el nombre de la casa comercial. Hubieron muchas casas comerciales que optaron por alquilar. Quienes trabajaban en primer lugar en esas islas guaneras eran gente que había cometido un tipo de delito, o algunos afros también trabajaban en las islas guaneras. Pero después los comerciantes, cuando se dan cuenta que es muy lucrativo vender guano, les dicen al Estado, debería dar una medida por la cual venga otra gente. Es insuficiente porque el indígena estaba más acostumbrado al trabajo en los Andes, no en la costa. Y los que tenían esclavos también era un gasto, porque tú vas a comprar tu esclavo con otros objetivos, no que se maltraten, no que se enfermen. Entonces, justamente en ese contexto, después de la anarquía, asume Ramón Castilla, su primer gobierno, cuando Inglaterra pasaba por la revolución industrial, y hace caso a los comerciantes, y da una medida por la cual vengan gente de Asia, gente de Macao, Catón, que son los chinos culís. Y no solamente los chinos culís, más adelante van a llegar habitantes de la Polinesia. Era demasiado la falta de mano de obra en las islas guaneras. ¿Ya? Los barcos que se van a utilizar para llevar guano también lo podían los comerciantes. Todo eso en beneficio de los grandes consignatarios autocalificados como los hijos del país. El sistema de consignatario es la forma de pago del guano. Bajo la figura de la consignación recibes una comisión por la venta de guano. Después vienen algunas casas comerciales donde tú vas a solicitar justamente mayor pago, se le da una cantidad de días o meses para que entregue el guano. Y como comentamos, con la plata sobrante, porque la mayor cantidad de plata que se recibe por guano iba
para que el militar que tiene trabajo, trabaja fuera de Lima, sea la seguridad del gobierno militar, igual un civil. Es lo que a uno llaman, pues, la burocracia que iba incrementando. Y al fin y al cabo, ¿quién paga todo eso? El Estado. Por otro lado, Ramón Castilla, pues, utiliza el tema de los ferrocarriles, el tema también de la mejoría de la ciudad con el ingreso del guano. Hasta que después va a pelearse con Echenique, porque Echenique paga a gente que no merecía que se le pague por su contribución en la guerra por la independencia. Esto genera pues un escándalo. Ese escándalo se llama el escándalo de la consolidación. Lo tenemos acá. Ay, uy, ¿qué pasa? ¿Qué borrar? Ya. Y posteriormente, cuando busca enfrentarse a Echenique, astutamente Ramón Castilla promete en un callo eliminar la esclavitud, bien en Ayacucho eliminar el tributo, y con eso se gana evidentemente el respaldo de estos dos sectores, de los indígenas y los esclavos. Después viene un conjunto de gobernantes como San Román, que hace reforma en el tema de pesos y medidas. Tenemos un gobierno de PC que busca dialogar con los españoles, lo cual se ha llamado el conflicto con España. Y tenemos un gobierno que hace la guerra a España, en el famoso episodio donde 4 países se unen, como Ecuador, como Bolivia, Perú, Chile, la cuádruple alianza, que ganamos en el famoso combate de 2 de mayo. Y después de la guerra, después de gastarse, viene la crisis. Y después de la crisis hay que buscar soluciones para tener dinero. Y es por eso que se establece un contrato conocido como el contrato Dreyfus. Contrato que enoja a los peruanos que venían guano. Y con eso surge justamente el Partido Civil. Entonces, ahí hemos tenido la primera parte del gobierno de Ramón Castilla. Y ahora vamos a mirar tus preguntas para pasar después a la segunda parte. Dice por acá tu compañera. Ajá. Usted se anota primero, ¿eh? Ahí está, ahí está. Son conocidos, son conocidos. A ver. Profesor, lo que dice Angeli. Sí tenemos deuda interna. Ahora te explica por qué tenemos deuda interna. La deuda interna son el pago que tenemos que hacer nosotros a los peruanos. Cuando San Martín vino, mucha gente le brindó hospedaje, alimento, armas, esclavos. Y eso era parte de un compromiso que cuando el Perú tenga plata lo iba a devolver. Ahora es claro. Y había que devolver. A eso se refiere. Dice por acá, claro, se aprovechan porque hay gente que, como ahora, ¿no? Dice, no, el Estado le dio a mi abuelito acá me firmó, mira, acá está la firma del Libertador. Y además mucha gente dijo, no, mira, esto lo debe. Y mucha gente agregaba más cero de lo debido. En vez de cobrar 100, cobraba 10.000. Entonces, ¿a quién robas? Al Estado. Ahora, si tú sabiendo estás pagando, es peor todavía.
porque decía, serías partícipe de la corrupción, porque tú no debes cobrar eso. Eso ocurrió. Y eso se llama en historia del guano el escándalo de la consolidación. ¿Ya? Por acá otra pregunta de Diana. Dice, sí, lo que pasa es que su esposa llamado, denominada Francisca Zubiaga, más conocida como Pancha Garrote, o la Mariscala, cuidaba los intereses de su esposo, pues. Entonces, cuando alguien conspiraba, planificaba alguna medida contra el esposo, ella se informaba. Se ganó el respeto de muchos oficiales, ¿no? Como dicen, detrás de un varón hay una gran mujer. ¿Qué más por acá? ¿Qué más por acá? ¿Más? Sí, Sheila. Ahora estamos, mira, si hubiera tenido la oportunidad que tienen ustedes, en los últimos tiempos se están creando más universidades, no solamente privadas, ¿no? Sino también nacionales. ¿Ya? Entonces, en provincias a veces no solamente hay una universidad, a veces hay hasta 4 universidades privadas y de repente 2 estatales, ¿no? Ahora, de todas maneras hay diferencias, porque a veces el presupuesto es diferente. Y también la mejora también es diferente. Ya depende de ustedes que la universidad se haga un nombre en el espacio donde está. Seguimos por acá. ¿Qué más? Dice por acá. Sí, la deuda interna es a los nacionales, como la deuda externa es a los extranjeros. ¿Ya? Miren, en el caso de la deuda externa es algo muy peculiar. Cuando el Perú firmó la Constitución de Cucho, también estaba aceptando que la deuda de los últimos virreyes lo tenía que pagar. O sea, si el virrey Pezuela, el virrey Abascal, en su periodo en el cual ejerció ese poder, promovía la llegada de mercurio acá al Perú desde España, hizo un costo. Esa deuda inició en época colonial y el Perú republicano lo aceptaba, porque eso estaba contemplado en la capitulación de Cucho. Bueno, y ahora había plata y eso se tenía que cumplir. No, en época de Guano, al menos en época de Ramón Castilla, éramos potencia en muchas cosas. No, en época de Ramón Castilla no se pedía mucho, a menos que tenga conocimiento, préstamos, como en épocas anteriores. No había necesidad, porque plata había. ¿Ya? Ahora, el mal uso de la plata que se está recibiendo por el guano es otra cosa. ¿Ya? La mayor cantidad de plata que el Perú tuvo por guano se gastó en incrementar la burocracia, o sea, más empleados, civiles o militares. En eso se gastó más del 50%. Ahora no dirán, profesores, si yo he visto que hay fotos, dice Ramón Castilla Ferrocarril, dice mejora de la ciudad de Lima, son cantidades pequeñas, comparando con lo que se gastaba en la burocracia civil y militar. Lo que pasa es que mucho uno dimensiona el tema de la obra, que uno puede decir, uy, todo se gastó en la obra. No, no es así. Y si se hubiera evitado despilfarro por la plata del guano, otras cosas hubiéramos tenido en la actualidad, ¿no? Comenzando por el tema educativo. ¿No? A ver. Diana, tu micro. Sí, profesor. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algo que no te quedó claro?
Para mí todo claro, profesor. Ya. Linder. Tu audio, Linder. ¿Alguna pregunta, Linder? Todo claro, profesor, no se preocupe. Linder, ¿qué parte nos estás hablando? Desde la sierra, profesor. Provincia. Mariscal Osuriaga, profesor. Es el departamento de... Departamento de Ancash, profesor. Ah, ya. ¿Este no está por Aijía? ¿O está en otro lugar? No, ¿no? Ya. A ver, Miguel. Miguel, tu audio. Miguelito. Miguelito. Uy, Miguelito está que se fue. Angeli. ¿Dónde está Angeli? ¿Dónde estás? ¿De qué parte estás hablando, Angeli? De Cañete. Ah, Cañete, Lunaguaná. Yo conozco Lunaguaná. Hay pavos reales, ¿no? Ahí es de canotaje, ¿eh? Está bien, está bien. Sí, profesor. Sí, yo una vez en camino hacia Huancayo me he pasado por Cañete. Voy a llegar a Huancayo también. Ah, una vez me acuerdo en Cañete visité la fábrica de una marca de yogur, que no sé si todavía existirá. Está cerca por el mar. Ahí seguimos. Ahí, fresa. Edith. Edith, Profe, ¿de qué parte nos hablas? bueno, Lima, Chancay. Ah, Chancay, Chancay, por el lado Ajá. Chancay en la esquina de la pelería. Ahí está. ¿Cómo? En Chancay va ahí la de lado, ¿sí o no? Una esquinita en la panería. Ahí en el boulevard. Sí, ajá, ahí al lado, pero está bien caro. Ahí está, junto a la iglesia. Ahí está. Sí, exacto. Ajá. Ahí está. Ahí, Deporte Chancay. Uy, no hay pase ahora, no hay puente. Yo pensaba ir por ahí, no hay puente. Ahí. Grecia, ¿estás escuchando? Grecia. ¡Yuhu! No está Grecia, no ha venido. Carmen, Profe, ¿de qué parte nos habla Carmen? Santa Cruz, Cajamarca. ¿Ese está por mismo Cajamarca? No, está cerca a Chota. Achota. Ahí está los carnavales, entonces. Ahí está. ¿Alguna pregunta, Carmen? No, todo, profe. ¿Qué tal el castigo ahí en la comunidad de Carmen? Castigo popular. Chicote, ¿no? Ah, sí, Ahí está, ahí está. las rondas. Ahí está, ronde. Bueno, ahí no roban, ¿ah? Pueden andar con su celular, ¿sí o no? Sí, no, acá uno que robe, la ronda lo agarra y ya lo Lo desaparece. cuelga, calato. Ahí está. Sí, Ahí está. Ya tiene invitación de Carmen, ¿ah? Los carnavales. Ahí. Flor, ¿de dónde nos hablas? Flor. ¡Yu! Uy, Flor nos dejó. Jessica. No, Jessica. profe. ¿De dónde nos hablas, Jessica? ¿Qué? ¿De dónde nos hablas? Ahorita de Punta Hermosa. Bueno, Punta Negra. Ah, Punta Hermosa, ahorita playa. Provecho, está en Punta Hermosa. Ahí está con los pescados. Ya. Ahora, ¿no hay preguntas, Jessica? ¿Todo claro? No, profesor. Ya. Ahora vamos a... ¿Alguien encontró lo que dejé indicado al comienzo? En el minuto... ¿qué minuto es? Yo lo puse por acá. En el minuto, ¿cuánto puse? A ver. De lo que escribí ahí sobre el video. A ver.
El indio está enamorado. Ahí está, es su fan. Ahí está. ¿Por qué van a llorar? Ahí está. No lloren por mí. Ya. Vamos a empezar las preguntas. Voy a pedir que Donato nos coloque las preguntas. Voy a dejar de presentar. Voy a dejar presentando. Ya. Profesor, Preséntanos la guía para ir desarrollando. profesor, ¿me logra escuchar? Sí, te escucho, Donato. Y, profesor, ¿me podría decir cuál es el video? O lo puede escribir nuevamente en el chat, es que salí de la reunión y no sé cuál es el video. Y al final, se llama el musical La Mariscala. El musical La Mariscal. Pero primero la guía, ya en los últimos minutos ponemos eso. Ya. Primero la guía. Vamos a ver la guía. Profe, ¿le comparto la guía? Sí, Dale, Lucero, si me por ayudas favor. mejor, Lucero, te agradezco. Sí, estoy buscando el video. Ya. Gracias. Sí se ve, ¿verdad? A ver, ya. Mientras tanto, mientras que va mostrando y voy explicando, si alguien tiene una duda de palabra o de términos de la guía, escribe en el chat, así como tu compañera, hoy no me acuerdo su nombre, hizo una duda ahí en el chat para aclarar. ¿Ya? A ver, veamos. En la pregunta 106 hacen hincapié sobre el primer militarismo en sus inicios. ¿Ya? Dice, ¿por qué se originó una etapa denominada primer militarismo? ¿Por qué no lo llamamos primer civilismo? ¿Por qué tiene que ser primer militarismo? O sea, hay una causa. En primer lugar, los civiles, nosotros, como muy corriente, que no hemos tenido experiencia en Ayacucho, en Junín, o sea, comúnmente llamado en la colonia aquel criollo, ¿no? No tenía el carisma, no tenía el liderazgo, no tenía seguidores, no tenía compromiso, ¿no? Estaba muy acostumbrado al régimen colonial, como para que asuma la responsabilidad de dirigir el destino del país, ¿no? Eso te dice claramente un defecto, y eso es la clave. ¿Cuál era el defecto? Por lo tanto, es la clave. ¿Cuál era? ¿Cuál sería tu clave? Ese defecto que podemos mirarlo desde esta mirada del siglo XXI es la clave. ¿Cuál sería? ¿Será la B? ¿Será la C? ¿Será la D? ¿Será la E? ¿Cuál sería? La C, pues. La C. ¿No? Si hasta ahora se discute si por qué los peruanos entre nosotros nos peleamos. Bueno. Lo demás no tenía relación. Es más, lo anterior, la mayor parte pertenece a un periodo anterior. Se puede decir en época en la cual está San Martín, está Bolívar. No tiene nada que ver. ¿Ya? 107. Ahí tu compañera 107 y hay más. Mira, cuando el Perú nace como república solamente limitada con la Gran Colombia, ilimitada con Brasil, ilimitada con Bolivia. O sea, con 3 países, ¿ah? O sea, profesor, no existe Colombia todavía. No existe Ecuador todavía. Y Chile todavía no limitado con el Perú. La Gran Colombia, Brasil y Bolivia. Ahora, desde el punto de vista fronterizo, se utilizan 2 principios para decir de dónde a dónde me pertenece. Hay un principio que consideraba que
los lugares donde se gestó la pelea por romper con España desde 1810, y justamente en muchos de esos lugares, o muy cercanos, se formaron juntas de gobierno, se considera que ese es el inicio y el referente para decir desde ese lugar, de esa fecha, es su frontera. Y ese elemento histórico está relacionado con lo que has poseído, lo seguirás poseyendo. Y eso en latín es la clave C. Sí. ¿Ya? Seguimos. La 108. A ver, ¿por qué tanto predominio de militares desde el 27 al 7-2? Muy parecida a la pregunta número 1, ¿no? Es más, cuando el Perú nació como república había dos instituciones fuertes, ¿no? Uno era la iglesia, ni la iglesia que fue en la colonia, tanto fue acumulado, y en la república sigue manteniendo un poder interesante. Igual pasará con el ejército, que cuando hace la república, y es más, con la batalla de Ayacucho, muchos oficiales que defendieron a la corona se pasaron a los bandos patriotas, lo cual demuestra la historia y su poder antes de la independencia y cómo después en la república mantienen ese liderazgo y jerarquía. ¿Ya? Si tienes a un grupo de criollos peruanos en la república que no son unidos, se paran peleando, se paran fragmentados, tú tienes experiencia, te siguen, tienes una ventaja. Y lo que te busca es la tranquilidad, te busca unidad. Y es por eso que la pregunta 108 tiene que ver con dedo. Con dedo. ¿Ya? Te decía al comienzo, creo, que ahora ya se está comenzando a utilizar, como hemos hablado en la época de virreinato, ya no utiliza el término de negro, aunque hay libros que dicen negro, otros en esclavo, ¿no? Pero en el último simulacro que ha dado San Marcos este fin de semana, ya estoy colocando ya los que elaboran las preguntas el término de afroperuano, que es equivalente. ¿Qué pasa? Que llamar a una persona indio, cholo, negro, y lo seguimos diciendo, no debemos decirlo. A mí a veces en un lugar se me escapa, o a veces entre broma y broma en la familia usamos esas palabras. Estamos en una sociedad del siglo XXI donde el tema de lo emocional es muy sensible, ¿no? Y eso afecta a uno. Que tú miras indio puede generar pues tristeza, malestar. O tú miras cholo, ¿no? A veces decimos, está con cholo. En otras épocas, aunque no debería haber permanecido ese término, la gente era más, pues diferente, una bromita, ¿no? Pero en el siglo que vivimos eso suena a una ofensa. Pero está cambiando un poco, ¿no? Igual, ¿no? Cuando estamos en familia, por el hecho que tenemos 5, 8, 10 hijos, no, más morchito, negrito, ven por acá. Bueno. Y entonces no pedíamos que en el colegio no digas negro, pues no, el compañero te dice, los amo, ¿no? Pues, mira. Entonces, para evitar esos términos un poquito que suenan a elementos despectivos, términos más equilibrados, afro-peruano. A ver, entonces ya hemos contestado la pregunta 108. Ya, 109. Ya, 109. Dice por ahí. Dice, característica política, ¿no? Cuando dice político se refiere a un cargo,
o lo que ha hecho, ¿no? Entonces acá tenemos que mencionar, a ver, antes de dar la clave, cuando uno habla de carreras en la colonia, las carreras más codiciadas por los padres, por los parientes, que te le va el ego, mira, soy tal persona, mira, me toman fotos, mira mi biblioteca atrás, ¿no? Era el de ser médico o ser abogado, ¿no? Esas son las carreras más... Es más, cuando el Perú nace como república, los principales cargos de los congresistas o parlamentarios, si tú miras su CV, decía médico, abogado o cura. Había pocos comerciantes, hacendados. La mayoría era médico, cura o abogado, ¿no? Entonces, eran los cargos que ejercían en ese época. Aunque uno dirá, profesor, pero ahí no había discriminación porque ellos eran más educados, yo no podía tener acceso a ese tipo de educación, me están discriminando. Podría entenderse, ¿no? Desde la mirada de ahora, pero en esa época no. Ahora, no, pues ellos no dirigieron. Decir abogado y comerciante diría pues que el civil está dirigiendo a un militar. Y en eso no pasó en ese época. No tiene nada que ver con San Martín y Bolivia se fueron hace tiempo. Ahora en la República todos son peruanos. Y en la... es muy general esa alternativa. Lo que buscan estos militares, algunos conservadores y liberales, es el poder. A las buenas o a las malas. Un golpe de Estado o una guerra. Quien gane, se queda con el poder. Por eso la respuesta es C. 110. A ver, compañera Cajamarca, presente, Cajamarca. Cajamarca, los cajamarquinos ganan beca. Hay una Cajamarca, hermano, la señorita que dijo de... ¿No hay más cajamarquinos? Ahí está. Hay uno. Dos. ¿De dónde eres, Silva? Romero. ¿Hay que ir por el chat o por el audio? ¿De qué parte de Cajamarca? Selenín. Selenín. Ahí hay Chotano por ahí. ¿Hay más? ¿Hay más? Dos más, ¿no? Selenín, Chotano. Ya. Entonces, mira, los gran colombianos, dirigidos por Simón Bolívar, querían 3 lugares. Querían Maynas, que hoy sería Loreto, querían Jaén y querían Tumbes. De Perú ni de Vaina. ¿Ya? Entonces, un momento estuvo, otro momento no estuvo. Y ese derecho que logra Jaén fue por decisión de la gente. ¿Ya? La respuesta es dedo. Si entonces... Ya, les entonces se parece a la primera pregunta. Solamente que acá te hacen hincapié a la persona. La primera pregunta igualito, como el agregado que acá... ¿Quién? ¿Quién es el jefe? ¿Quién dirigió todo esto? ¿Ya? Acá me dijeron que hay de Cucho, ¿no? Ahí le van a llamar a persona de Cucho. Huamanga. Ahí está Lucero, ¿eh? Huamanga. ¿Ya? ¿Quién más? ¿No hay más? Sibel. Ah, ya. A ver, Lucero, ¿es cierto o es mentira que una de las provincias de Cucho es La Mar? ¿Cuál, profe? La Mar.
Nunca lo había escuchado, porque yo paraba en Huamanga más. El mapa de Cucho arribita está la marra. Ya. Ahí no ves como una orejita de un perrito. Ahí está la marra. Ya. En ese lugar, mira, para tu información, Lucero. Mira, ahí es un orgullo para la gente que es de allá. En el siglo XIX, solamente la gente de gran prestigio y bien formado en términos de educación y bien Huamanga. ¿Ya? Profesor, creo que por lo de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Claro, tenían profesores del extranjero, mira, imagínate. Había un autor también que había trabajado ahí. Sí, no cualquiera estudiaba ahí. Imagínate, tenía profesores extranjeros. ¿Ya? Sí, profe, hasta ahora es reconocida. Tiene su centro de idiomas, el Tindí, y ya, yo estudié inglés. Claro. ¿Ya? Entonces, por eso que si tú rastreas los nombres de las personas de Huamanga, ¿no? El siglo XIX son personas muy educadas. No sé si los descendientes de esas personas, raramente, pero a veces ocurre, mantienen su biblioteca, ¿no? Y una cosa importante que tiene Huamanga, a diferencia de Lima. En Lima, un libro se puede malograr de forma muy rápida por la humedad. En cambio, en Huamanga no necesitas proteger a los libros. Tiene un clima especial. Es el clima ideal. ¿Ya? No hay ni lluvia, nada. Ideal. Es mejor que tener tu estampa para libros, ¿no? Hacia al aire libre. Que hongo, nada. Mejor clima. Seguimos. Entonces decía que ahí en Iquicha, un grupo de indígenas que estaba contento con lo que habían ganado en la colonia, no querían el modelo republicano, perdían más. Es por eso de que José Antonio Navala Huanchaca hace un levantamiento ahí, ¿ya? Y es el que dirige todo eso. Puse la respuesta de 100 entonces avión. ¿Ya? Lo demás no tiene relación con nada de esto. ¿Ya? 112. Dice, lucha de poderes. Tú sabes que quien está en el ejercicio del poder, tiene el poder ejecutivo acompañado del Consejo de Ministros. Cuando tú muestras una presencia débil, donde los ministros ni siquiera saben explicar las cosas, en vez de ayudar a la que gobierna, lo embarran, lo perjudican, demuestran un ejecutivo débil. Y cuando notas que el Congreso te ataca, parece que fuera un león, te está diciendo que el poder que expresa el Congreso, el legislativo, muestra medidas fuertes, es más sólida. Entonces, dice, el denominado ejecutivo débil, te está hablando de José Lamarra. A inicio de la República, ¿está en relación a qué? En primer lugar, a Lamarra mucho se le hacía bullying. En el caso de Gamarra, Gamarra decía, tú no eres peruano, tú eres ecuatoriano, tú eres de Cuenca, por lo tanto no deberías estar en el poder, un extranjero. Ahora, eso te da una mirada posterior, pero cuando no nací en Ecuador, Cuenca era Perú. Es como que digas tú, profesor, Ramón Castilla no es peruano. ¿Ya? Ramón Castilla no nació en Lima. Hoy sería de otra nacionalidad si miras el lugar donde nació. Entonces, pero lo hacían pues en términos políticos de enfrentamiento, se sacaba en cara pues el lugar de nacimiento. Hasta por color también, ¿no? Entonces, esto demuestra claramente que el otro grupo, el otro poder del Estado, demuestra
fortalece. ¿No? Está diciendo, ¿qué te estoy demostrando con esto, la 112? No es la DEA, no es la C tampoco, no es la A. ¿Cuál marcas? ¿La B o la E? La E. La E dice tu compañera. Otra respuesta por ahí. Ya. Sí, esta es la clave. ¿Ya? La siguiente. Seguimos. A una repetida. Ya se te le dije la clave. A ver, ¿cuál es la clave? Si yo te lo he dicho. Nada. ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, la gente de Cajamarca. Pronúnciese. Ahí los cajamarquinos son los primeros que van a marcar, ¿eh? Sabiendo geografía, sabe la respuesta. Sabiendo geografía, sabe la respuesta. A ver, ¿cuál sería? Por geografía lo sacas. No es la C, no es la D. Tampoco es la B. ¿Cuál sería? La respuesta es avión, pues. Ya. 114. Esa es repetida. Otra repetida. Igual de la primera pregunta, con otras palabritas nada más. $114. La respuesta no es A, por si acaso. $114, la respuesta es campeón. Campeón. 115. Otra igualita. Esta regalada 115. 115. Uy, ya. A ver. Lucero responde primero. Ese facilita. Solamente coloca la región donde está sentada. Ahí está. Ayacucho históricamente tiene 3 nombres. ¿No? En época mancuica lo llamaban San Juan de la Frontera. ¿Ya? Y después se llamaba Huamanga. Y ahora lo llamas Ayacucho. Lucero debe saber qué significa Ayacucho, ¿no? ¿Qué significa Ayacucho, Lucero? ¿Rincón de muerte? Ahí está, sabe. Entonces, ahí tenemos. Ya. Falta 116, creo. Falta una pregunta, creo, fíjate. Creo que sí, profe. A ver. No, hasta ahí acaba. Ya. A ver, estimado, ¿lo encontraste? Sí, profesor. Voy a proyectarlo. A ver. Ya.
La primera. Escuchen la letra. ¿Quién en 1821 puede defender que existan cosas imposibles para una mujer? ¿Quién en 1821 puede esperar que el Perú siga callando su grito de libertad? ¿Quién se atreve? ¿Quién pretende desafiar lo que un país entero siente? ¿Quién se atreve? ¿Quién se ofende? El miedo es historia, la libertad es el presente. Madre, usted bien sabe, yo desde pequeña alimento mi conciencia de mujer cusqueña, pero no me basta, quiero ser del mundo y sentir lo que es la gloria, aunque sea un segundo. Llevo un fuego adentro que mi pecho abraza, cada vez que abro la boca queman mis palabras. Tan segura estoy de que mi fuego no se apaga, como de que yo me llamo Francisca Zubiaga. Sangre española corre por mis venas, me permite explicarle. Virrey La Serna, mi padre y mi madre nacieron en Castilla, pero yo soy un criollo de cuna sencilla. José de San Martín, seguro servidor. Nací en la Argentina, en el interior, en tierra americana, en este hemisferio, que ya nunca más quiere ser parte de su imperio. Es lo que grita mi conciencia. Mi pueblo exige independencia. Libertad, libertad, libertad. La libertad es el presente. Tengo dos caminos, ser monja o esposa, de un marido aristócrata que usted escoja. Buscar mi destino yo preferiría, eso es algo que tu padre no permitiría. Él se marcha a España, Dios lo acompañe. Deja atrás a su familia, pequeño detalle. Se siente tranquilo y protegido allá en su patria, pero de la insurrección de mi alma no se escapa. ¿Quién en 1821 puede desafiar al rey que Dios ha elegido para gobernar? ¿Quién en 1821 puede dominar a una fiera que pelea por su dignidad? ¡Qué imprudente, impertinente! Usted sirve a la corona, no a la gente. A mi patria americana, libre y soberana. Libertad es lo que grita mi conciencia. Libertad. Mi pueblo exige independencia. Libertad, libertad, libertad. La libertad es el presente. La libertad ya está en las mentes. Yo lucharé hasta la muerte. América unida es más fuerte. Por mi destino y por la gloria. Unidos hasta la victoria. Libertad. Surge inminente, inevitablemente. La libertad es el presente. Ya, gracias. Ahí, como han observado, hay más audio. Hay más audio. Ya, y ya cuando tengas tiempo lo vas a observar. Ya, te cuento. Te cuento que esto en realidad lo promocionó la universidad que has visto ahí, pero yo lo he visto en una escena teatral, o sea, donde ellos cantaban. Entonces, a veces cada cierto tiempo también los promotores lo vuelven a colocar. De repente te enteras por ahí en las redes sociales y en una oportunidad logras no solamente escuchar, sino ver en vivo directo a las personas que están cantando, ¿ya? Entonces, eso sería bonito, ¿ya? Escúchalo cuando tengas tiempo. Ahora, me gustaría escuchar las palabras de tu compañera Lucero de Rosario en representación de todos, salvo que alguien también quisiera hablar sobre
el corto tiempo que hemos tenido acá y tus aspiraciones, tus consejos para tus demás compañeros. Te escuchamos, Lucero. Bueno, profesor, gracias. Yo creo que voy a hablar en nombre de todos mis compañeros al decir que sus clases fueron muy interactivas, muy divertidas, hemos podido comprender al 100% todo lo que nos ha enseñado. Gracias porque nos ha podido enseñar diferentes métodos, como las canciones. Me gustó mucho la de Tupac Amaru. Y bueno, gracias por todo, de verdad, profesor. Yo creo que lo vamos a extrañar mucho. Y espero que continuemos en contacto, ya que es un gran profesor y sé que a donde vaya, todos los alumnos se van a poder dar cuenta de eso. Gracias, Lucero, por tus palabras. ¿Alguien más quiere hablar por ahí? ¿Por ahí alguien más quiere hablar? ¿Un varón? ¿No hay varones acá? Linder que habla. Ah, Linder, ve, todas las chicas te piden, ¿ves? Tienes fans. Sí, yo, profesor. Escuchamos, Linder, acá las chicas están emocionadas. Tu voz dice romántica. Te escuchamos. No, profe, mi voz no es tan romántica. Ya, bueno. Profesor, yo de mi parte le agradezco y yo sé también que todos mis compañeros están agradecidos con usted porque gracias a usted hemos aprendido de buenas cosas. Por ejemplo, nos ha enseñado más historia, muchas cosas, por ejemplo, la historia del Perú universal. A pesar de que no es historia del Perú, usted nos ha enseñado muchas cosas. Yo por eso le agradezco porque gracias a usted hemos aprendido muchas cosas. Y ahorita estoy nervioso, no sé por qué. No, es normal, no te preocupes. Todos hemos sido en un momento así. Entonces, chicos, es un privilegio estar en un salón. Yo considero, como siempre le dije, primer día de clases, para mí es salón selección. Entonces, y si no sacas del colegio, que es la gran mayoría, estos apellidos van a dar mucho que hablar. Donde estés, y si coges de repente la universidad de la capital, mejor, pero donde estés vas a dar un nombre. Entonces, eso dice mucho en base a lo que has contestado por el chat, lo que has hablado. Eso dice bastante. Y a veces no nos damos cuenta de alguien que ha contribuido en esto, y a veces que son los profesores de primaria. Yo hasta ahora ni siquiera me recuerdo de profesor de primaria, pero cuando uno ve, ellos, el de inicial sobre todo, es el que te empujó. Porque comenzabas a escribir y comenzabas también a dibujar. Y somos ingratos a veces cuando no recordamos a ellos. Porque todo lo que eres en primaria y secundaria lo eres. Yo soy un pasito nomás, porque al fin y al cabo a mí me dejaron la planta para regar. Y eso fue por ser de inicial. Y el profesor de primaria solamente lo mantuvo y si continúa en secundaria y en superior también. Entonces, muchas gracias. Igual a Donato, que estaba feliz porque se ganó un gran premio, una casa, un departamento se ha ganado. Profe, se ha ganado nuestro respeto, profe. Así es, pues, ya. Una cámara de alcance, profesor, que no sé cómo lo voy a usar. Está en venta. Ahí está. Dice que ahí va a tomar una foto de recuerdo, por eso van a prender su cámara, dice. Profe, yo le regalo a mi gato, profe. Su Michi. Hay una foto de recuerdo, para no te me envíe, para no llamar sus nombres. A ver, prende su cámara. 10. No, profe, mi cámara se va a traumar, profe. 7. ¿Cómo no funciona? 6. A su mejor mirada ahí en el chat. 4, 3, 2.